Jorge Vilches es profesor doctor de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, ha obtenido la acreditación nacional en España por la NECA para profesor titular de universidad en 2010, ha sido profesor de Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación en la UCM, obtuvo una beca predoctoral de formación de personal investigador, una beca postdoctoral de la Comunidad de Madrid y una beca postdoctoral del Ministerio de Educación. Ha realizado instancias de investigación invitado por el Centro de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Sorbona en París y por el Departamento de Historia, Cultura y Religiones de la Universidad degli Studi di Roma, La Sapienza, equivalente a la Complutense de Madrid, donde trabaja. Trabaja en Historia Política del siglo XIX español y europeo y sobre esta área de investigación ha escrito varias obras publicadas por Espasa Calpe, Síntesis, Alianza Editorial, entre otras editoriales. Vienes de la boca del lobo, de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, donde ha nacido nada más y nada menos Podemos y Pablo Iglesias. ¿Cómo sobrevives? Bien, la verdad es que se sobrevive bien. Los últimos años fueron muy complicados, sobre todo en los años de nacimiento de Podemos, cuando Pablo Iglesias organiza el movimiento estudiantil allí en la facultad con Monedero, Errejón y Rita Maestre. Ahora que se han ido, que tienen otro cargo fuera de la facultad, se vive mucho mejor, francamente, hasta se respira mejor. Sobre todo porque se fumaba mucho dentro, de alguna manera que han controlado, digo yo. Y se sigue fumando. Y se sigue fumando todavía. Sí, sí. Cigarrillos normales. Normales, sí, y de los que no son normales también. Hombre, después de este pequeño espacio de distensión vamos a entrar en materia. Este programa lo está escuchando mucha gente fuera de España y además será... lo está escuchando mucha gente de España, como te decía, y además será un podcast, así que tenemos que comenzar por el principio. Podemos nace en Somosaguas, como tal. Allí nace el movimiento estudiantil. Los cuadros que ahora están en Podemos efectivamente nacen allí, de asociaciones. La primera, por ejemplo, que funda Pablo Iglesias, tiene el nombre significativo de Pablo, que es Plataforma de Asociaciones en Bloque. De ahí surgen Contrapoder, Jóvenes sin Futuro, que son los que van organizando todo este movimiento estudiantil en torno a los indignados. Ahora, Pablo funda un primer movimiento que lleva su nombre. Y lleva su rostro como logotipo del movimiento, que luego lo heredó en Podemos. Pero es un poco megalómano, ¿no? Megalomaníaco, sí, lo es. En cierto modo está en el origen de Podemos. Cuando Izquierda Anticapitalista ve que existe un filón político en todo el movimiento de los indignados y en el 15M, tienen un plan para traducir eso en un partido político. Y piensan en poner al frente a una persona con tirón mediático. Justamente ahí estaba Pablo Iglesias, que llevaba unos cuantos años en un programa local de Madrid que era La Tuerca. Sí. Y consideraban que Pablo Iglesias tiene formación académica y la telegenia suficiente como para encabezar ese movimiento y ese partido. ¿Estamos hablando de qué año? La verdad, Podemos nace en enero de 2014, pero La Tuerca llevaba ya unos cuantos años en emisión. No. Sí. Como no, y aparte de todo, pues ellos llevan también bastante tiempo en sus relaciones con Venezuela. Sí, pero son momentos distintos. A Pablo Iglesias y Monedero se encuentran, porque Monedero viene de Izquierda Unida también, de asesorar a Gaspar Llamazares, que entonces era el coordinador general de Izquierda Unida. Lo que pasa es que para ellos Izquierda Unida se queda muy a la derecha de lo que es su proyecto político y encuentran en América Latina y especialmente en Venezuela una nueva forma de hacer política, que es el populismo socialista. Y encuentran en Hugo Chávez y luego en el Ecuador de Evo Morales una forma de unir a los movimientos sociales de protesta y transformarlos en un partido con los que hacerse con el poder, cambiar el régimen y perpetuarse. Estos movimientos políticos que tú mencionas nacen precisamente en un momento de crisis en la economía española. Estamos hablando más o menos de la España del 2008 o 2009, por no hablar de la España del 2007, cuando ya la burbuja inflacionaria, o mejor dicho, la burbuja inmobiliaria revienta, crece el paro, hay mucho desempleo en la calle y eso comienza a que se geste la incomodidad de la gente. De alguna manera estos movimientos y después Podemos surgen de ese caldo de cultivo, o tú ves que hay otros factores que coadyuvaron a que surja este movimiento. Lo que hace esta gente es traer a España una fórmula clara del populismo, que aquí solo conocíamos algo parecido en lo que es el nacionalismo catalán. Lo que hacen Pablo Iglesias y compañía, con Errejón, que es el ideólogo, y Monedero, el organizador, es
coger la indignación, la protesta, el cabreo que hay por los recortes y la crisis, Claro. unirlo a la corrupción política que es evidente en los dos grandes partidos y transformar todo ese odio, esa rabia en una tendencia política, que es la suya. Y hacer creer a la gente que esa rabia y ese odio se soluciona con un voto a su organización política. Pero detrás de esa crítica no hay nada. Por eso caen tan simpáticos al principio, porque esa crítica que hacen ellos en la televisión, en la prensa, en la radio, es la que hace la gente en las barras de bar, en el trabajo, en cualquier sitio. De ahí que sean tan simpáticos al principio y tan populares. Pero me estás queriendo decir entonces que es un proyecto político que no tiene sustento, más allá de la fachada mediática que demuestra. No lo tiene. Pablo Iglesias idea su movimiento, bueno, Pablo Iglesias, cuando decimos Pablo Iglesias nos estamos refiriendo a su equipo, para hacerse con el poder en un año. Es decir, aprovechar lo que ellos saben que es la crisis económica y los recortes impuestos por la Unión Europea para transformar eso en un voto. De ahí que ahora toda esa estrategia se haya venido abajo e intenten centrarse en el espectro político y ganar las elecciones justamente en el centro, que es donde en España se ganan las elecciones. De ahí que digan que son socialdemócratas o que quieren pactar con el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Ya vamos a llegar a ese punto, pero un poco retornando a los orígenes, ¿por qué Pablo Iglesias del ámbito académico de la noche a la mañana se convierte en una opción de poder en España? Porque sabe comunicar. Él tiene la imagen del líder carismático, del líder mesías, del que viene a cambiar España, del que lo puede solucionar todo. Y tiene la telegenia suficiente como para comunicar bien esa sensación de protesta. La misma imagen de Pablo Iglesias estaba muy cuidada, con la camisa remangada, un desaliño muy cuidado, esa coleta, esa barba, esa manera de expresarse, ese desprecio hacia lo que ellos llaman la casta. Todo eso le convierte en el líder perfecto para un movimiento como Podemos. Pero me estás hablando de un producto mediático entonces. Sí lo es. Descansa, que es otra profesora de la facultad, especialista, buena especialista en marketing político, es la que está detrás de esa imagen especial, cuidada, esencial de Pablo Iglesias, que se desmorona, se viene desmoronando en los últimos meses. ¿Y qué crees tú que vayan a hacer para reconstituir o reconstruir la imagen? Es muy difícil. Se está hablando mucho de eso en estos días. Es muy difícil. Yo creo que Pablo Iglesias ha fracasado como líder. Un líder, tal y como él se quería presentar, ese líder mesías, necesita aunar lealtades y él ha conseguido justamente lo contrario. Ha conseguido que los líderes locales de Podemos se levanten contra él, que firmen manifiestos contra él, contra Rejón y contra toda la cúpula de Podemos, y lo que ha conseguido es que los círculos, que eran el engranaje de Podemos, se vacíen de gente común. Eso es muy importante. Pensemos, por ejemplo, que en las primarias, que ellos han cambiado el sistema electoral para justamente controlar el resultado, solo ha votado un 15% de los inscritos en Podemos. Y de ese 15%, solo poco más del 90% a Pablo Iglesias. ¿Qué significa eso? Que el 13% de los inscritos en Podemos ha respaldado a Pablo Iglesias. Eso es una negativa que Pablo Iglesias siga ahí o que se identifique la gente con Pablo Iglesias. Ahora, ¿frente a qué clase de producto estamos? Porque pareciera así que en un principio fue un producto mediático o es un producto mediático, pero tú me hablas de un líder carismático que tiene impulso, que tiene de alguna otra manera así arraigo con la gente. Pero entonces me parece extraño porque si es un producto mediático no puede ser un líder carismático, no sé si me explico bien. Pareciera que sí, que hay un trabajo ideológico de fondo y que su personalidad y su formación ayuda mucho. Pero por el otro lado se contradice cuando hablamos de una persona que se ha desinflado en tan poco tiempo. Entonces no era tal todo aquello que tenía como background, se pudiera decir. Claro, digamos que era un líder hacia afuera, no hacia dentro del partido. El que era el líder, el tenía la autoridad del jefe, era Monedero. El que construye el partido en provincias, aunando los movimientos sociales y construyendo el partido movimiento, es Monedero. El que podía haber sujetado el partido en toda la revuelta que ha habido con las primarias era Monedero. Sin Monedero, Pablo Iglesias es un líder hacia afuera, pero no es un líder sólido hacia adentro, no lo es, como se está demostrando. ¿Tú crees que la salida de Monedero es lo que está ocasionando las fisuras de Podemos y ese desinflarse? Sí lo creo, porque por un lado Pablo Iglesias se desmorona como líder hacia adentro y por otro lado al irse Monedero se desvirtúa el proyecto de izquierdas, porque queda todo en manos de Rejón, que él considera que Podemos tiene que ser un movimiento no solamente de izquierdas, sino que agrupe a la gente de la derecha, del centro y de la izquierda, es decir, que sea el movimiento del pueblo contra la oligarquía o la casta, una cosa que
difiere del proyecto de Monedero. Son dos cosas distintas. Se ha rodado mucho una información en medios digitales y es acerca de una supuesta operación Paella, según la cual Íñigo Errejón se habría reunido con el embajador de Venezuela en un restaurante de Madrid, con el embajador Mario Isea, un poco para tratar asuntos vinculados con la posible financiación del partido. En un momento, pues, o los analistas dicen, bueno, en algún momento Podemos quiso deslindarse del gobierno de Venezuela un poco para girar o desplazarse de la izquierda hacia el centro, que como tú acabas de mencionar, pues es en donde está el voto español. Sin embargo, estos coqueteos con el embajador, es decir, con el gobierno de Venezuela, indican que no está sucediendo de esta manera. Una pregunta, ¿esa reunión se llevó a cabo? Y número dos, ¿qué se tocaría en esa reunión? Yo no sé si la reunión se efectuó, queda contrastar la información, pero no me extrañaría. Hubo contactos en el pasado para sustentar un proyecto político basado en tener una televisión o un programa, Sí. tener presencia en los medios. Ahora mismo la financiación interna de Podemos está muy mal, tienen crowdfunding intentando que los que están inscritos en Podemos den dinero, pero no consiguen llegar a las cantidades necesarias. Así que no me extrañaría que hubieran, como ha salido en la prensa, contactado de nuevo con el gobierno de Venezuela para sacar lo que pudieran, 100.000, 200.000, 300.000 euros. No me extrañaría, pero la información hay que contrastarla. Ahora, eso significaría que esos planes de desplazarse hacia el centro pues se caerían por el piso, porque si están pidiendo más financiamiento del gobierno de Venezuela, quiere decir que necesariamente tendrían que regresar, digamos, al espacio político o al cerco ideológico de la izquierda, la venezolana, que es extrema izquierda al final de cuentas, ¿no? Castrocomunismo, como le llaman algunos. Claro, por eso Podemos baja las encuestas. En los últimos meses ha bajado 10 puntos. No solamente lo dice el Centro de Investigaciones Sociológicas, que es un organismo público, sino las encuestas electorales privadas lo están diciendo. ¿Por qué? Porque los españoles sitúan entre el 1 y el 10, considerando que el 1 es la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha, sitúan a Podemos en el 2,5. En el 2,5 no se ganan unas elecciones. En el 2,5 es tener un grupo parlamentario como el que tuvo Izquierda Unida, que al final es a lo que va abocado Podemos, a ser la nueva Izquierda Unida, ser un apéndice del Partido Socialista. Ahora, no sé si tú llegaste a leer una información de un periodista venezolano llamado Nelson Bocaranda, que la publicó en su portal web llamado Runrunes. Hablaba de que por casualidad las autoridades españolas captaron una llamada telefónica entre Íñigo Errejón y alguien del gobierno venezolano. En esa conversación se manejó lo que estábamos conversando ahorita, que son las dificultades económicas que tiene el partido Podemos. Y estaban tratando de buscar algunas vías por donde pues canalizar el dinero, que ya no puede ser a través de los bancos, tomando en cuenta lo que pasó con el Banco de Andorra, que ya no puede ser a través de fundaciones, tomando en cuenta con lo que pasó con la fundación aquella famosa, y que ya no puede ser a través de estas famosas asesorías, tomando en cuenta lo que le pasó a Monedero, que se salvó por los pelos, por cierto. Sí. Entonces, se habla de trasladar el dinero incluso en valijas diplomáticas, pero que tampoco puede ser porque de alguna manera también pasan por un control. ¿Esto está pasando dentro de Podemos? Yo información al respecto no tengo. No sé si se manejan maletines, si se dan entre unos y otros. Eso es muy difícil saberlo. Habría que ser del CNI, de la Policía de Investigación Española, para saber si están pasándose esos maletines. ¿Que es probable? Sí, porque todos los partidos funcionan de esa manera negra o torticera, efectivamente. Pero que necesitan financiación, es cierto. En redes necesitan financiación, todo eso hay que pagarlo. Tienen cargos directivos del partido que no tienen un cargo público que les financie. Esa gente hay que pagarla todos los meses. Es lógico que pidan dinero a quien les está dándoselo hasta ahora, ¿no? ¿Y cómo sientes tú esa falta, o esa emergencia financiera dentro del espacio de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, que a final de cuentas sigue siendo la cuna de Podemos? Eso en la facultad ahora mismo se nota muy poco, porque la mayor parte de ellos se han ido. Queda Monedero, que ha vuelto debido a que tuvo que dejar Podemos por el asunto de los 425.000 euros, que yo creo que lo vieron como la excusa perfecta para quitárselo del medio. Monedero es un personaje bastante listo y hábil, que podía manejar el partido desde dentro, lo que podía ser un Trotsky en la Revolución Rusa,
y utilizaron aquella excusa para sacarlo. Entonces no queda casi nada en la facultad. En las últimas elecciones de alumnos, de 10 representantes de alumnos han conseguido solo 4. Solo, que ya es un decir, pero en la época buena de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón arrasaban en las elecciones. ¿Y qué oyes tú de tus estudiantes? La mayor parte de los estudiantes, lamentablemente, pasan, les da igual, pero sí que hay una ola creciente de protesta. Protesta porque las clases, en muchos casos, no en todos, son clases de adoctrinamiento, no son clases para formar profesionales en la ciencia política o en las relaciones internacionales o en la administración. ¿Las clases que da quién? Las clases que daban estos profesores, ya queda poco de ellos. Eran doctrina pura y dura, y además te lo cuentan los alumnos, sí. Bajito, pero te lo cuentan. Sí. ¿Hay algún paralelismo entre Iglesias y Manuela Carmena? Ella también salió del anonimato de la noche a la mañana, pero con mucho menos apoyo mediático que Pablo Iglesias. Bueno, Manuela Carmena tenía una larga trayectoria en la izquierda. Ella fue abogada laboralista en los años 70, estuvo en el Partido Comunista de España, lo dejó y en las últimas décadas estaba muy cercana al Partido Socialista. ¿Por qué les fue útil Manuela Carmena? Que no aceptó a la primera. Manuela Carmena no sale de una votación primaria de la calle, de la gente común, de los círculos, sino que sale de la insistencia de Monedero y compañía en que ella encabece la lista después de que Federico Mayor de Zaragoza se negara a hacerlo. Es decir, ni siquiera era la primera candidata. Manuela Carmena, digamos que la fichan porque da la imagen del socialista y la persona de izquierdas que Podemos quiere captar. Podemos quería ser la gran fuerza de la izquierda. Y Manuela Carmena representaba eso en Madrid, el votante descontento de la izquierda, que pensaba que el PSOE la había traicionado y que Izquierda Unida era demasiado blanda. Y eso es Manuela Carmena. Manuela Carmena se presenta a las elecciones y no conoce a la gente de la lista electoral que la acompaña. No conoce a Guillermo Zapata, no conoce a Rita Maestre, que son los concejales que han salido y que luego le han causado problemas. Por cierto, que esos problemas se traducen en la falta de comunicación, digamos, o en esos enfrentamientos constantes dentro del Consejo, del Ayuntamiento. Eso pudiera ser un reflejo de lo que está por ocurrir en Podemos, porque Manuela Carmena, por un lado, habla y comanda, pero por el otro está Rita Maestre, que sí es podemita por toda la línea del medio, sí, que también habla y comanda, y hay choques allí entre ellas. ¿Eso pudiera ser una muestra de lo que va a ocurrir con Podemos en el futuro? Es muy probable. Lo que está pasando en el Ayuntamiento de Madrid, donde la Junta de Gobierno, que es quien dirige el Ayuntamiento, lleva 6, 7 semanas inactiva, sin acordar nada. ¿Por qué? Porque existen muchos problemas en el gobierno que encabeza Manuela Carmena. Es justamente por eso, porque Rita Maestre quiere ser la verdadera alcaldesa de Madrid. ¿Que eso tiene su reflejo en Podemos? Evidentemente. Todas estas marcas blancas y movimientos sociales que Monedero fue sumando a su partido se han ido revelando. ¿Por qué? Porque el Mesías necesitaba introducir normas autoritarias para controlar el partido. No es lo mismo unas elecciones locales que unas elecciones generales. Y tenía que tener el partido bien sujeto. Y esos líderes locales se han levantado contra Pablo Iglesias. En el fondo, lo que está ocurriendo en Madrid es un reflejo de lo que está ocurriendo en todas y cada una de las provincias. Sí. Esa falta de encuentro y de conexión entre unos y otros. Claro, por supuesto. Ahora, ¿qué ves tú más grave? ¿Lo que está sucediendo en Madrid o lo que está sucediendo en Barcelona? En Barcelona tenemos una Ada Colau, a mí me parece que es un poco más radical que Rita Maestre, o será porque Rita Maestre no es la alcaldesa y Ada Colau sí, y porque en todo caso, pues Rita Maestre es tan solo la portavoz y tiene a la alcaldesa Manuela Carmena, que al final de cuentas es quien lleva la voz cantante, pero en Barcelona hemos visto cosas como sacar el busto del rey Juan Carlos, la intención de cambiar el nombre de la calle. Manuela Carmena viene por el mismo lado. ¿Qué crees tú que sea más peligrosa? ¿La alcaldesa de Barcelona o la alcaldesa de...? Tenemos que pensar que ahora están, porque tenemos, unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, están con la fase de la política simbólica, que es el cambiar el nombre de las cosas. Eso realmente no tiene ninguna repercusión más que simbólico y llamar a las emociones de los votantes. Pero política real, medidas reales, no hay ninguna. No hay ninguna. Ada Colau se siente mucho más independiente. ¿Por qué? Porque ella sabe que se ha trabajado su puesto. Viene desde abajo, ya tiene su nombre hecho. No necesitó a Pablo Iglesias para seguir adelante como Manuela Carmena. Claro.
Sin embargo, claro, en Madrid se encuentran atascados. ¿Por qué? Porque saben que tienen que hacer ahora una política de imagen y no mostrar qué tipo de política realmente podrían hacer o querrían hacer. Tienen que dar ese perfil bajo, ese perfil centrista antes de las elecciones generales. Es lógico. Pero Manuela Carmena ha dado algunos indicios que asustan. Toma en cuenta, por ejemplo, la famosa web versión original, o el último affair con los Ocupas, o otra que se me pasa, pero por lo menos esas dos nos van a demostrar que también de Manuela Carmena no es que sea una oveja de Dios, ¿no? Sino que, vamos, no va hacia el centro, va más hacia la izquierda, tanto como la Colau. Es que eso no parte de Manuela Carmena. Es que todo eso, la web está de Madrid, versión original, ese visto bueno con los Ocupas, no nace de Manuela Carmena, no es una idea de Manuela Carmena. Ella luego sí lo acepta, pero todo sale de los podemitas de Rita Maestre y compañía. Seguramente muy a despecho de Manuela Carmena. Y de Carmona, el del Partido Socialista, que por eso ha tenido que dejar la portavocía del grupo municipal del PSM. Por esa discrepancia con Manuela Carmena y con las políticas que estaban llevando a cabo. Pero lo que me estás diciendo prácticamente es que la alcaldía de Madrid está secuestrada por Podemos. Sí, puedes decirlo así. Yo creo que ahora mismo quien está intentando pintar algo es Rita Maestre. Manuela Carmena trata de sobrevivir y de mantener el tipo. Yo creo que la puentean prácticamente para todo. Ha sido realmente el personaje que han puesto en la lista electoral para presentar una marca blanca en Madrid. ¿Y qué pudiera pasar? ¿Cómo pudieran reaccionar los electores? Porque en principio Madrid no eligió ni a Manuela Carmena, ni a Podemos, ni a Rita Maestre. Quien ganó en todo caso por voto fue Esperanza Aguirre del Partido Popular. Eso no podría conducir a un conflicto político dentro de Madrid, que ya de por sí es un ayuntamiento difícil en términos de votaciones, en términos políticos, de pactos, etcétera. Yo estoy convencido de que si se hiciera una segunda vuelta, no ya ahora, que más todavía, sino a un mes o un mes y medio de las elecciones que se hicieron, hubiera ganado el PP. No solo con el voto propio, sino con el voto recuperado de Ciudadanos, incluso con votos socialistas. Porque hay un votante socialista al que no le agrada que su voto sirva para dar el poder a los podemitas o dárselo a Manuela Carmena. Hubiera ganado Esperanza Aguirre en la segunda vuelta sin duda alguna. Lo saben perfectamente. Ahora, ¿qué papel tocará cumplir en el futuro al Partido Socialista Obrero Español? Ya hemos visto que las señales son ambiguas. Un día sí, otro no, otro sí, otro no. Entonces no sabemos realmente cuál es la posición que uno pudiera entender del Partido Socialista Obrero Español como una posición concreta. Coquetea con el catalanismo, a veces dice sí, a veces dice no, en fin. ¿Qué va a pasar allí? ¿Qué es lo que le está pasando al Partido Socialista Obrero Español? Pedro Sánchez, que es el teórico líder del Partido Socialista, intenta sobrevivir, es un superviviente. Tiene más enemigos dentro del partido que fuera. Y su política se va marcando por esa razón. Susana Díaz, que es la auténtica líder del partido, claro, ha preferido como líder en Andalucía a Ciudadanos, que Ciudadanos es una opción de centro-izquierda, nunca aliarse con Podemos. Que eso sabe que no le va a granjear el voto centrista, el voto moderado del español que no quiere conflicto. ¿Por qué Pedro Sánchez ahora mismo se inclina, que eso a él le disgusta mucho, hacia Podemos? Por la lucha interna dentro del Partido Socialista. Él necesitaba ver una España, entiéndase bien, roja, después de las elecciones locales. Es decir, que se notara que su presidencia, que su candidatura, que su liderazgo dentro del partido servía para la recuperación del PSOE. Y eso le incitaba a pactar con cualquiera, ya fuera claro, Podemos, regionalista, centrista o quien sea. De ahí esos bandazos incomprensibles de Pedro Sánchez. Pero pareciera entonces que quien va a salir victorioso de esa lucha es el PP. Bueno, las encuestas están subiendo, tanto en el CIS como en las encuestas de empresas privadas está entre el 25 y el 30% en intención de voto. El voto en España es bastante volátil, hay un núcleo duro pero se mueve mucho. Y luego hay un voto oculto, es decir, a la gente por la calle se le pregunta si vas a votar a Mariano Rajoy y a sus recortes, te va a decir que no, evidentemente, tiene un voto oculto. Es muy probable que gane las elecciones pero con un margen muy corto y que necesite pactar. ¿Con quién? Probablemente con Ciudadanos, o bien una gran coalición con el Partido Socialista.
¿Y tú crees que eso sea posible tomando en cuenta los misiles que se están lanzando entre el Partido Socialista y el Partido Popular? El último, por ejemplo, el caso Rato, se me ocurre. Pero eso es normal en la vida política española. La vida política que hemos tenido los últimos 30 años ha sido así, de guerra despiadada, a cuchillo, entre el PP y el PSOE, que es lo lógico de todo sistema de partidos moderno y democrático. Es así, es como debe ser. Es más, eso está haciendo que el PP suba y que el PSOE de Pedro Sánchez suba también. El bipartidismo no ha muerto. Sigue siendo imperfecto, pero no ha muerto. Ahí está. Pero tiene un satélite nuevo, que es Podemos, ¿no? Y Ciudadanos, no nos olvidemos. Sí. Ahora, el bipartidismo no ha muerto, pero no sigue siendo el escenario del bipartidismo. Y por más que digamos que está bajando en las encuestas Podemos es una fuerza política que está allí, que ha entrado a formar parte del ecosistema político español. ¿Cómo puede seguir funcionando el bipartidismo tomando en cuenta que tiene que compartir territorio con otras fuerzas políticas y otras fuerzas políticas que incluso dan varios mensajes? Que se necesita gente nueva en la política, que se necesita gente ambientada, digamos, a los movimientos o ambientada, digamos, al manejo de la política, de los movimientos sociales en el aspecto digital, que lo ha hecho muy bien Podemos. ¿Cómo puede sobrevivir cómo pueden sobrevivir todos estos actores sobre este mismo terreno? Estamos ahora efectivamente en una nueva fase. Los viejos cuadros de los partidos han dicho adiós y están diciendo adiós. En el Partido Socialista, Rubalcaba ha estado hasta hace 3 informativos, 3 telediarios y consiguió el peor resultado del Partido Socialista en su historia. Y eso mismo tendrá que pasar en el Partido Popular, pero esa renovación de los grandes partidos ocurre en cualquier régimen democrático. En la nueva escena en la que nos encontramos, lógico, al descender los grandes partidos surgen los nuevos. Ha habido recortes, ha habido una explosión de la corrupción, nuevas ideas, desgaste, cansancio por parte del electorado y eso hace que surjan nuevas fuerzas. Pero nos encontramos en un reajuste del espectro político. Una legislatura, 2 legislaturas y esto se asentará. Te estabas hablando de que la fuerza política y los partidos se renuevan y me fui para atrás pensando en Venezuela, como en Venezuela no ocurrió eso. Los partidos políticos no se renovaron y porque no se renovaron es que surge este señor que ya tú sabes quién es y que está muerto, pero que no lo vamos a nombrar en este programa para que sigamos pasando la tarde bien. Pero en todo caso, te quería hacer otra pregunta y se me acaba de ir de la cabeza, pero corremos el riesgo, aun cuando el CIS haya dicho que las encuestas no siguen favoreciendo a Podemos, que la gente, de alguna manera, que en la gente reflote ese malestar, porque la economía, si bien estamos oyendo muchos bombos y platillos y confeti por parte del gobierno, las inversiones del próximo año, etcétera, etcétera, España no es que sea un país boyante todavía, lo que quiere decir que puede haber un margen de riesgo. ¿Pudieran esas encuestas que el CIS dice que están cayendo volver a reflotar? Al final de cuentas, los de Podemos se la saben. No lo creo, porque los españoles, a pesar de que no sepan muy bien para qué sirve la Unión Europea, salvo para darnos dinero, y el Parlamento Europeo, sí saben, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Grecia. Y el español no quiere ser griego. Y en Grecia están gobernando los hermanos de Podemos, Syriza. Y eso, lo queramos o no, esas fotos de abrazos entre Tsipras e Iglesias han hecho mucho daño al proyecto de Podemos. Los españoles quieren seguir siendo europeos, no estar en la cuerda floja y ser 3 veces rescatados, ni tener que sacar 50 o 60 euros al día en sus cajeros. Eso sí tiene aquí un enorme peso. Bien, Jorge Vilches, hemos llegado al final de la entrevista justo en la rayita, 30 minutos pero redonditos para que podamos haber escuchado de tu experiencia y sobre tu experiencia desde la boca del lobo, cómo nace Podemos y cuál es el futuro que le depara a España. Nosotros regresamos.